tardes, estamos nuevamente en este miércoles con el tema de las tentaciones de Jesús en el desierto. En este discipulado vamos a ver sobre la segunda tentación, pero básicamente sobre la segunda respuesta del Señor Jesús. Entonces, el miércoles pasado vimos que no solo de pan vive el hombre. Esta vez dice que el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está: a sus ángeles mandará cerca de ti y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y aquí viene la respuesta de Jesús. Jesús le dijo: escrito está también: no tentarás al Señor tu Dios. Así que de esto nos vamos a ocupar en esta tarde. No tentar al Señor tu Dios. Esta no fue una respuesta que solamente involucraba al diablo. Muchas veces, como vamos a ver a través de toda este tema, el pueblo de Dios corre peligro de tentar a Dios. ¿Y por qué la orden de no tentarlo? ¿Y por qué no tentarás al Señor tu Dios? Bueno, lo vamos a ir viendo cómo llegamos a tentarlo y cómo llegamos a no tentarlo. Entonces, las dos cosas vamos a considerar en esta tarde. ¿Qué es tentar en sí propiamente dicho? El origen de la palabra. La palabra tentar significa palpar o tocar una cosa para reconocerla. Y tentar a Dios significa probar o pretender experimentar de una forma palpable si Él es tan verdadero, justo, misericordioso, providente y poderoso como su palabra lo proclama. Eso es tentar puntualmente a Dios. La palabra tentar, el origen de la palabra, la etimología de la palabra tentar, viene del latín tempto, o temptare, que significa poner a prueba, incitar y tocar. Así que bueno, ¿por qué Jesús le contesta esto al diablo, a Satanás? No tentarás al Señor tu Dios. En el versículo 6, el diablo le comienza diciendo: si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está. Toma la palabra, toma la Biblia y dice algo que está escrito en la Biblia, que es razonable y que es creíble, porque es promesa de Dios. A sus ángeles mandará cerca de ti y en su mano te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Eso está escrito en el Salmo 91, versículo 10 y versículo 11. Así que el diablo cita este salmo, pero camufladamente él transgiversa descaradamente las escrituras para manipular a Jesús. Sí, es verdad, en una espectacular demostración, el Señor hubiera saltado desde esa gran altura sin lesionarse y habría ganado una multitud de seguidores entusiastas, porque el templo estaba lleno de gente en el momento que el diablo lo tentó de esta manera. Entonces, semejante espectáculo hubiera ganado una multitud, pero no habría seguido en realidad Jesús el plan mesiánico y redentor del Padre, de que su Hijo sufriera en la cruz del Calvario y proclamara así el reino de Dios. No era el propósito de que Jesús saltara desde esa altura. El pináculo del templo era la parte más alta del templo, probablemente sea en el extremo suroriental del área del templo. Y el punto más alto, ahí el pináculo del templo, medía nada más y nada menos que 90 metros sobre el nivel del fondo del Valle de Cedrón. O sea, imagínense ustedes una persona que salta de 90 metros, nosotros si lo vemos, lo primero que decimos: se está suicidando. Pero ¿qué ocurriría si esa persona va cayendo como, vamos a armarnos la película, como en cámara lenta, como teniendo un paracaídas, ¿no? Y aterriza suavemente en la tierra?
porque a sus ángeles mandará para que no tropiece con tu pie en piedra. Ahora, la gran pregunta sería, si Jesús obedecía, ¿se hubiera cumplido esa palabra? Porque la promesa está, pero de obedecer al diablo, ¿se hubiera cumplido esa palabra? Sin duda, la respuesta la conocemos cada uno de nosotros, ya la tenemos en la cabeza. No se hubiera cumplido, porque la promesa, todas las promesas de Dios son fieles y verdaderas, pero si cumplimos, la condición de Dios es si cumplimos su voluntad. La voluntad de Jesús era proclamar el reino de los cielos que se había acercado y terminar su obra en la tierra, como él dijo, consumado es, acabé la obra que me diste que hiciese en la cruz. Era el propósito, derramar su sangre para que nosotros seamos salvos. No que un grupo, en realidad por la cantidad de los salvados, un grupo minúsculo, insuficiente, insignificante, hubiera seguido a Jesús. Pero no lo hubiera seguido por su salvación, lo hubiera seguido por lo espectacular de que hubiera sido, o no, el episodio ese de que Jesús se arrojara desde esa altura. Entonces, Jesús le responde a esta ironía, a esta artimaña satánica, con el versículo 7 que dice, no tentarás al Señor tu Dios. Es el probar si Dios realmente cumpliría esta palabra. O sea, ¿dónde está la tentación? ¿Dónde encontramos la tentación a Dios? Es probar si Dios realmente cumpliría esta palabra. Y probar haciéndolo con cosas palpables y actitudes desafiantes. Esto es tentar a Dios básicamente. Es probar si realmente Él va a cumplir lo que prometió y hacerlo con cosas que se puedan palpar y actitudes desafiantes. Por ejemplo, yo puedo orar a Dios y decirle, te exijo que me des lo que me prometiste. ¿Quiénes somos nosotros para exigirle a Dios que nos dé lo que prometió? No tenemos que exigirle nada a Dios, porque Dios en su amor eterno y en su misericordia nos va a dar mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Entonces nosotros los humanos no tenemos que tomar esa actitud desafiante, como que vos lo prometiste, estás comprometido. Es verdad, está comprometido, Dios mismo se comprometió a darnos lo que prometió, pero nosotros no tenemos que exigirle porque no tenemos derecho de nada para reclamarle a Dios esa exigencia. Entonces, notemos lo que dice en cuanto a actitudes desafiantes, lo que dice en Marcos capítulo 15, versículos 31 y versículo 32. De esta manera también los principales sacerdotes, escarneciendo, se decían unos a otros con los escribas, a otros salvó, a sí mismo no se puede salvar. El Cristo Rey de Israel descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. También los que estaban crucificados con él le injuriaban. Había actitudes desafiantes ahí en la cruz, ustedes lo recuerdan. Meneaban la cabeza diciendo, tú que derribas el templo y en 3 días lo reedificas, a otros se salvó, a sí mismo no se puede salvar, desciende de la cruz y creeremos en ti. O sea, toda actitud es desafiante. Eso es tentar a Dios. Y nosotros recordamos en Romanos capítulo 4, versículo 16. Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia. Es por fe, para que la promesa sea firme a toda su descendencia. Y el versículo 20 dice así. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe dando gloria a Dios. Este es el caso de Abraham. Ustedes recuerdan que Abraham fue el padre de la promesa. Él, en edad muy avanzada, recibió la promesa que iba a tener un hijo. Y él dice que no dudó por incredulidad, sino que se fortaleció en la fe. Aunque todas las cosas le eran contrarias,
para realmente decir esto es veraz, lo que Dios me está prometiendo no. Aunque todas las cosas le eran contrarias, él no dudó por incredulidad, no permitió que la incredulidad se haga fuerte en su corazón, sino que creyó de todo corazón a lo que Dios le decía. En el capítulo 14, versículo 23, dice lo siguiente: Pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Todo lo que no proviene de fe es pecado, dice, hablando acerca de la comida. Pero en el caso de Abraham era exactamente lo mismo, y él se fortaleció en la fe, porque sabía que no le creía a Dios y era pecado porque había incredulidad. Entonces ahí se transforma en pecado. Y todas estas cosas que estamos conversando, estamos viendo cómo llegamos nosotros a correr el peligro de tentar a Dios. ¿Cuándo nosotros podemos llegar a tentar a Dios? Tomarnos el atrevimiento de tentar a Dios. Y también vamos a ver lo que dice en Hebreos, capítulo 6, el versículo 12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquello que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Ser imitadores de aquello que por la fe y la paciencia, que dice, heredan las promesas. Siempre las promesas de Dios, que son fieles y verdaderas, se heredan únicamente por la fe. Capítulo 10, versículo 38. El justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. El justo va a vivir por fe, no por vista. Y después encontramos en el capítulo 11, versículo 1, que dice: Es pues la fe la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Es ahí, nada más. Todas las promesas de Dios se van a hacer reales en nosotros, van a ser cumplidas en nosotros desde el momento que se activa nuestra fe. En el capítulo 11 vemos ese gran poema de los poemas históricos de los héroes de la fe, donde nos dejaron pila de ejemplos para que nosotros sigamos esas imitaciones, que sigamos su pisada. No, las pisadas las tenemos que seguir la de Jesús, pero tenemos esos ejemplos que nos demostraron que realmente se puede ser acreedores de la promesa de Dios actuando en fe, porque el justo por la fe vivirá, y todo lo que no procede de fe es pecado. Entonces, versículo 7 dice: no tentarás al Señor tu Dios. Y yo los voy a invitar a que vayan conmigo a Hebreos, al libro de Hebreos, capítulo 3. Vamos a ver algunas cosas, cómo llegamos a ese instante, a ese momento. Voy a leer desde el versículo 7 en adelante. Dice: por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación, en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esta generación y dije: siempre andan divagando en sus corazones, no han conocido mis caminos, por tanto, juré en mi ira, dice Dios, no entrarán en mi reposo. Mirad, hermanos, que no haya ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes, exhortaos unos a otros cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si hoy oyeres su voz, no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por mano de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fueron los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de la incredulidad. Temamos, pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno de nosotros parezca no haberlo alcanzado. En este capítulo, en estos versículos que he leído, vamos a ver cómo llegamos al punto de tentar a Dios, tomarnos nosotros, los humanos, las personas,
el atrevimiento de tentar a Dios. En primer lugar, el versículo 12 dice que tenemos un corazón malo. Llegamos por un corazón malo. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de nosotros corazón malo. En segundo lugar, un corazón incrédulo. Corazón malo de incredulidad. Para apartarse del Dios vivo. En tercer lugar, la falta de exhortación. Versículo 13, antes exhortaos unos a otros cada día, la falta de exhortación, la falta de palabra. Y en cuarto lugar, por consecuencia, el corazón, dice el versículo 8, no endurezcáis vuestro corazón, un corazón duro. Y el versículo 13 dice, exhortaos cada día, entre tanto que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Estos 4 puntos nos llevan a nosotros al atrevimiento de tentar a Dios. Los vuelvo a repetir, un corazón malo, dice la Biblia, un corazón malo, un corazón incrédulo, y llegamos a ser un corazón incrédulo, tenemos un corazón incrédulo, una actitud incrédula, cuando no creemos a la palabra de Dios, cuando no creemos a lo que Dios prometió, y volvemos otra vez a lo que habíamos hablado, de que el justo por la fe vivirá, y que todo lo que no procede de fe es pecado. Entonces llegamos a esa actitud de tomarnos el atrevimiento, incluso con lo que parece ser loable, con lo que parece ser loable. Recordemos que el diablo se tomó ese atrevimiento usando la palabra y no modificó la palabra de Dios, porque como él la citó, a sus ángeles mandará, así está escrito. Pero no era el propósito, no era la meta, no era el fin, no era para lo que fue enviada la palabra. Entonces quiso decirle algo a Dios que Dios no había dicho. Jesús tenía que ir a la cruz. Y a veces nosotros podemos tomar esa actitud también, de querer obligar, decir a la Biblia algo que no dice. Forzar las escrituras para nuestra conveniencia sobre algo que no dice realmente. Y eso es lo que hacían los religiosos de aquel tiempo. Querían forzar la escritura para como querer obligar a Dios de alguna manera a decir algo que no dijo. Entonces nos tomamos actitudes de este tipo. El corazón comienza a ser malo. No hay un corazón bueno de aquel que dijo Jesús. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca cosas buenas. Nuestro corazón comienza a llenarse de cosas negativas. Empezamos a absorber información negativa de afuera. Comemos, bebemos y digerimos esa información negativa de aquellos profetas del miedo que nos hablan a nosotros acerca de cosas negativas, cosas que en vez de influenciarnos a crecer en la fe, nos están influenciando a que retrocedamos. Y la Biblia dice que nosotros no somos de los que retroceden para perdición del alma, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces, en lugar de avanzar, retrocedemos con toda esa información. Y Jesús dijo que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, ¿cómo hacemos para que nuestro corazón no llegue a ser un corazón malo? Porque esto no lo podemos parar. Una vez que permitimos que en el corazón se atesoren cosas malas, del corazón va a salir cosas malas. No hay manera. Tenemos que permitir que a nuestro corazón entre cosas buenas, positivas, cosas que nos lleven adelante, cosas que nos hagan crecer, relacionarnos con personas que influyan en nuestra vida, cosas positivas, para que nuestro corazón no llegue a ser un corazón malo, un corazón malo, un corazón incrédulo, porque lo que va a hacer todas esas cosas y lo que hacen todas esas relaciones tóxicas, negativas en nuestra vida, son inculcarnos incredulidad.
creer en las promesas de Dios y nosotros estamos creyendo en lo que vemos. Por ejemplo, el tema de la pandemia hoy. Dios dijo en su promesa que ni plaga tocará nuestra morada. Y si nosotros creemos firmemente a esa promesa, obviamente hacemos bien los deberes, nos cuidamos y no estamos en contacto con gente que tenga el COVID-19 y toda esa historia, pero ninguna plaga tocará nuestra morada. Dios ha cercado en nuestra vida un vallado de fuego que no podrá tocarnos. Así es la promesa. Si lo creemos firmemente, eso va a ocurrir. Pero si nosotros despilfarramos confianza, por así decirlo, ¿no? Y vemos a nuestro alrededor que la peste está creciendo y de que la nueva cepa y de que la nueva ola y toda esa influencia exterior hacia nuestra vida, lo que va a hacer en nuestro corazón es crear más miedo y crear la incertidumbre y crear la incredulidad a las promesas de Dios. En lugar de fortalecernos y crecer en la fe, nos vamos a ir debilitando cada vez más en la fe. Entonces, en corazón incrédulo, un corazón falta de exhortación. La falta de exhortación es falta de palabra, ¿no? Entonces, dice, el peligro de llegar a tentar a Dios también, el versículo 13, dice, el engaño del pecado. Cuando ocurren estas cuatro cosas, corazón malo, corazón incrédulo, falta de exhortación, el corazón se endurece, es porque el pecado nos llega a engañar. Y vivimos convencidos, de tal manera que lo que estamos haciendo está bien. Y dice que somos hechos partícipes de Cristo. O sea, si Cristo está en nuestra vida y somos participantes de su vida, de su obra, seguimos sus pisadas, somos discípulos de Cristo, bebemos y comemos de su persona, nos alimentamos de su palabra, nos alimentamos de cosas positivas, ¿no? De que el Señor de su exhortación, de su palabra, de su aliento. Su palabra, decíamos el miércoles pasado, son espíritu y son vida, traen energía a nosotros, nos dan vida y vida en abundancia. Somos hechos participantes de Cristo. No vamos a correr por un lado está el peligro, pero no vamos a correr el riesgo de tentar a Dios. Vamos a creer firmemente en lo que Dios nos dijo. Y cuando llegamos a ese estado de corazón malo, de incredulidad, se forma como un callo. La persona se endurece, se vuelve fría, se vuelve insensible a la voz del Espíritu Santo. Y se le forma un callo en el alma, razón por la cual el corazón se vuelve malo de incredulidad. Entonces ahora, en ese estado nuevo, se necesita saber si lo que Dios prometió es verdad, y queremos una prueba de esa veracidad, queremos una prueba de lealtad de parte de Dios. Escuchen lo que dice Mateo capítulo 12, versículos 38 y 39. Entonces respondieron algunos de los escribas y de los fariseos diciendo, Maestro, deseamos ver de ti señal. Él respondió y les dijo, la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Jesús los acusó seriamente, dice, generación mala y adúltera. Ellos demandan señal. O sea, la persona que llega a esta situación de corazón malo, incrédulo, falta de corazón, de exhortación y que se endurece por el engaño del pecado, va a demandar señal de parte de Dios para ver si lo que Él prometió es verdad. Entonces queremos como cosas palpables, como aquellos que estaban en la cruz. A otros salvó, así no se puede salvar, desciende de la cruz y creeremos de Él. Miren, el pueblo de Israel en el desierto, 40 años estuvo dando vueltas en el desierto y dijo Dios, 40 años le he mostrado mi poder y no creían. Esa gente que salió de Egipto, no solamente que vio las 10 plagas y cómo Dios los sacó en forma extraordinaria y maravillosa, de una forma irreprochable de que era Dios el que lo estaba sacando, sino después abrió el mar. Díganme, ¿quién abrió el mar alguna vez? ¿Quién otro abrió el mar alguna vez?
sino solo Dios. Ellos lo vieron. Y no solamente que cruzaron ellos, el ejército faraónico cuando viene detrás de ellos para matarlo, perseguirlo, en lugar de alcanzarlo se cierra el mar sobre ellos y fueron historia, nunca más lo vieron, como dijo Moisés. Tantas cosas vieron el pueblo de Israel en el desierto. Sin embargo, seguían, dijo Dios, ellos siempre andan vagando en su corazón y no han conocido mi camino. ¿Saben por qué ellos no pudieron ser libres? Esa generación, como hemos leído, ¿quiénes fueron los que habiendo oído le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron en Egipto por mano de Moisés? Esta generación, ¿saben por qué no pudo ser libre? Porque tenía un corazón esclavo. Tenía un corazón esclavo. Ellos estaban en el desierto, habían cruzado el Mar Rojo, pero seguían en Egipto. ¿Cuántas veces añoraron? Oh, si estaríamos en Egipto. En la provocación, ¿cuándo fue la provocación? Cuando pedían agua y Moisés, por orden de Dios, golpeó la piedra y allí, de la piedra, de la roca, salió agua. Esa fue la provocación puntual de la cual Dios le reclamó. Pero después, durante 40 años, siempre fueron provocando a Dios porque tenían un corazón esclavo. Ellos anhelaban comer las cebollas, dice un versículo, las cebollas que comían allá en Egipto, y no vivían el presente de libertad. Nunca fueron libres de corazón. Entonces no podían manifestar otra cosa. Es lo que venimos diciendo. Si tu corazón es malo, de ahí va a salir cosas malas. Si tu corazón es bueno, va a salir cosas buenas. Cosas buenas. Entonces, si oyeres hoy su voz, si oyeres hoy. ¿Se acuerdan lo que dijimos el miércoles pasado acerca de logos y acerca de rema? La palabra rema. La palabra rema es una palabra puntual de Dios para tu vida. Si oyeres hoy tu voz, esa es la rema. Agarrala, tomala, abrazala, atesorala en tu corazón. Esa es palabra de Dios en tu vida. Es la rema de Dios. Enterneciendo nuestros oídos del alma. Enterneciendo los oídos del alma. Hebreos capítulo 4, versículo 1 dice: temamos pues, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, alguno parezca no haberlo alcanzado. No sirve de nada tanta cantidad de milagros de Dios en nuestra vida si nuestro corazón es un corazón esclavo. Si tu corazón es un corazón libre, no vas a necesitar milagros para creer. Queremos señales, le dijeron. Jesús le dijo, esta señal, esta generación maligna y perversa demanda señal. Aquellos que creen no demandan señal. Temamos pues, dice, temamos pues. Tenemos que tener esa actitud profunda de humildad ante la majestuosa presencia de Dios. Como por ejemplo Abraham. Miren cómo era la conversación de Abraham con Dios. En Génesis capítulo 18, versículo 27. Y Abraham replicó y dijo: he aquí ahora que he comenzado a hablar a mi Señor, aunque soy polvo y ceniza. Versículo 30. Y dijo: no se enoje ahora mi Señor si hablare. Y versículo 32. Y volvió a decir: no se enoje ahora mi Señor si hablare solamente una vez. No se enoje, esa actitud tomaba Abraham. Y ojo que Abraham fue llamado amigo de Dios. El padre de la fe y amigo de Dios. No era poca cosa. Sin embargo, él tomó una actitud: no se enoje ahora mi Señor si hablo una vez más. No se enoje mi Señor. Estaba en esa actitud profunda de humildad y de humillación a la presencia de Dios. Creemos en que, según a los Corintios 1:20 dice, todas las promesas en Él son un sí y un amén. Esto es lo que creemos, lo que tenemos que creer. En Hebreos capítulo 11, versículo 33 dice que por la fe alcanzaron las promesas. Es el único camino para que Dios cumpla sus promesas. Él nos va a dar lo que prometió.
pero lo menos que quiere de nosotros es que le creamos. Lo menos que quiere de nosotros es que le creamos. Dios no nos va a dar nada si no le creemos, aunque esté escrita la palabra, aunque esté escrita la promesa. Si Jesús se tiraba abajo, aunque estaba escrito que a sus ángeles le mandará, no le iba a Dios a cumplir la promesa porque obedeció al diablo. Si obedecemos a un corazón malo de incredulidad, le tentamos, y aún con las cosas que están escritas, no creamos que Dios nos va a dar lo que prometió. Un corazón contrito y humillado no va a despreciar Dios. A ese Dios le va a dar la promesa. Así que no tentarás al Señor tu Dios. Es la consigna, es la orden dada por Jesús, dada por la palabra. No lo hagamos, no nos tomemos la actitud. Seamos de un corazón dócil, sencillo y humilde ante la presencia de Dios. Y Él, sin duda, nos va a dar lo que prometió. Porque fiel es el que prometió, el cual también lo hará, dice la Biblia. Y en Él sus promesas son un sí y un amén. Dios te bendiga. El que prometió que no te fallará. Él fue el que dijo que contigo estará. Él fue el que dijo que iba a ser tu Dios, tu ayudador y tu protector. Él fue el que prometió que no te dejará. Él fue el que dijo que contigo estará. Él fue el que dijo que iba a ser tu Dios, tu ayudador y tu protector. Él fue el que prometió que no te fallará, que no te dejará, que contigo estará. Él fue el que dijo que iba a ser tu Dios, también tu ayudador y tu protector. Él fue el que dijo que no te fallará, que no te dejará. Fue el que prometió que no te fallará. Fue el que dijo que contigo estará. Él fue el que dijo que iba a ser tu Dios, tu ayudador y tu protector. Él fue el que prometió que no te dejará. Él fue el que dijo que contigo estará. Él fue el que dijo que iba a ser tu Dios, tu ayudador y tu protector. Él fue quien prometió que no te fallará, que no te dejará, que contigo estará. Y Él fue el que dijo que iba a ser tu Dios, también tu ayudador y tu protector. Y Él fue el que prometió
dijo que no te fallará, que no